Para mí es un placer estar acompañada en este segundo día por grandes expertos que además nos dan esa visión transversal del impacto que tiene al final los servicios de confianza y la transformación digital. Doy la bienvenida a Karina Estrada, ingeniera en electrónica, especialista en identidad digital. Ha diseñado muchos proyectos de identidad digital para el Gobierno del Perú, como por ejemplo el de los pasaportes biométricos peruanos que a día de hoy se expiden en más de 111 ciudades del mundo. Albi Rodríguez Jaramillo, consultor legal internacional en nuevas tecnologías y ecosistemas digitales con especialización en inclusión financiera. En la actualidad se desempeña como coordinador de ecosistemas y comunidades de LACchain, una iniciativa liderada por el BitLab para desarrollar blockchain en América Latina y que más adelante nos podrá comentar. Forma parte igualmente del equipo del Observatorio Legal Tech de New Law de Garrigas y CADE en la Universidad de Comillas de Madrid y ha sido asesor de NTT Data, así como de organismos internacionales. Muchas gracias, Albi. Y ahora doy el paso a Gabriela Pérez, licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Administración de Negocios, coach certificada, profesional con más de 10 años de experiencia en mercadeo, ventas, comunicación, experiencia al usuario, relaciones públicas y gestión de proyectos de tecnología. Actualmente liderando el área de mercadeo y negocios de 5B Guatemala. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Es un placer, de verdad, tenerlos y un placer para mí estar sentado con ustedes porque, como decía, es un panel completamente transversal ya por el background de cada uno de ustedes. Creo que va a ser muy enriquecedor las diferentes opiniones y visiones, además porque su experiencia, igual Albi tiene una visión más regional, pero también del Perú y de Guatemala, que si no me equivoco, sumamos 2 países más a las personas que estuvieron ya ayer con nosotros. Un poco cuando he hecho las presentaciones me gustaría si igual la parte un poco más desconocida igual por el público, Albi nos podría hacer unas referencias sobre LACchain, porque más que nada poner un marco, ¿no? Se oye mucho hablar, a veces ni distinguimos quién podría ser una voz autorizada o no, hay mitos y así que yo creo que de primera mano sería muy interesante. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Gertrudis, y gracias a la organización por este fabuloso evento. LACchain es una iniciativa promovida, como lo mencionabas, por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo para promover el desarrollo de blockchain en América Latina y el Caribe. Cuando estamos hablando de esa palabra que surge, probablemente muchas personas de la audiencia están pensando en cripto, en Bitcoin, en de qué va esto, y no va hacia allá. Es decir, desde el año 2018 se evidenció la realidad de que capitalizar y utilizar las bondades que tienen los registros distribuidos, de las tecnologías de registros distribuidos, era sumamente complicado con las redes públicas y se necesitaban propuestas que fueran cross-border, transfronterizas, pero que pudieran dar cumplimiento y que al mismo tiempo le permitieran a gobiernos y entidades reguladas poder prestar y capitalizar ese servicio. Entonces, LACchain ha venido ya, es una red, es una infraestructura con más de 200 nodos a nivel global, más de 100 entidades corriendo nodos de esta red, que son copias. Y cuando la gente dice qué nodos, y son palabras raras que empezamos a utilizar los que estamos en esta industria, yo nada más pondría tan simple como que el Internet es como todos conocemos, un protocolo de comunicación público, pero imperfecto desde el punto de vista de que establecer registros sobre él a nivel público es complejo y blockchain no pasa a ser en esta explicación no más que una capa que permite que podamos certificar eventos de forma distribuida y que esas certificaciones puedan tener un valor y donde la confianza no depende de uno central. Entonces, esa confianza ya podremos hablar, pero el último ejemplo para cerrarte es que la gente me preguntaba, ¿pero cómo son estos de los nodos? Bueno, recordemos los bloques de papel carbón que teníamos en los años 90 y 2000 con la copia blanca, amarilla, rosa y donde al final del día el almacén, la empresa distribuía y cada una de las unidades tenía una copia de lo que ocurrió. Y esa copia de lo que ocurrió
queda ahí, pero criptográficamente. Eso es lo que hacemos al final del día con blockchain, garantizar de que no sea un organismo central, pero tiene que haber, como tú lo sabes, cumplimiento normativo, privacidad, etc. Sí, yo creo que podremos entrar en más detalle, además también con el resto de panelistas. En esta cantidad de proyectos que, como comentabas, ya están desplegados sobre la red, ¿hay algún sector o identifican alguna punta de lanza que se esté liderando esta apuesta? Sí, definitivamente los temas de la identidad digital descentralizada, o sea, el sovereign identity, que no es más que aplicar estos principios que conocemos de la firma y de la certificación del sello de tiempo, pero de forma distribuida. Y eso no es un producto en sí mismo, es un habilitador para modelos de negocio. Entonces, hoy en día, no solamente en los países de la región, la Unión Europea se encuentra el reglamento de EIDA siendo modificado en su reforma para incluir estos temas, donde los proveedores de servicios de confianza son sumamente importantes, porque de alguna manera son esa última milla que garantiza que precisamente estos procesos de certificación ocurran, pero es la materia de identidad. Hoy en día, por poner un ejemplo, hablábamos hace un poco, en la Cámara de Comercio de Lima emite el Certificado Único de Registro, que es un título importantísimo dentro de la formalidad en el Perú, con identidad digital dentro de la propia Cámara de Comercio de Lima. Hay entidades que están trabajando temas de trazabilidad del PACA, pero utilizando la identidad digital, y así en cada uno de nuestros países. Entonces, creo que el eje central viene siendo esa maduración que tenemos que darle a esta tecnología, acompañada de regulación y de negocio. O sea, que efectivamente los actores puedan darle valor a sus cadenas y a sus procesos porque están aplicándolo y no porque simplemente a lo que esté de moda, porque la palabra suene atractiva para una campaña. Completamente. Tampoco es banal que haya un abogado, una ingeniera y alguien de mercadeo para las visiones también en conocimiento y estrategia de cada uno. Ha mencionado los prestadores, está Gabriela con nosotros, que ha sido presentada además, que ella lidera la parte de mercadeo 5B. 5B, para quien no lo conoce, pues no sé si nos podías hacer un poco de presentación y sobre todo porque es un prestador acreditado en Guatemala y un poco el rol que tienen como prestadores. No, con mucho gusto. Sí, yo trabajo para una empresa llamada 5B. Nuestro core es ATMs. Somos la red más grande de ATMs en Centroamérica y eso nos lleva a que nuestro día a día es banca. Aunque no estoy dentro de la banca como tal, no trabajo para un banco como tal, todos los días estamos teniendo conversaciones con todos los bancos y por la naturaleza de 5E, al final todos los bancos del país llegan a nosotros en algún momento. Partiendo de eso, tomamos este rol como prestador de servicios de certificación y en este momento estamos comercializando firma electrónica dentro del país con un foco principal que es entrar al sector banca. Ayer estaba con nosotros la presidenta de ABA, de aquí de Dominicana, y explicaba un poco también su visión, ¿no? Que con todos las diferencias, pero existen paralelismos, ¿no? O al menos a mí se me hacían al pensar en ustedes en 5B. Sé que la banca, como decías, es el primer paso, ¿no? Pero ya que llevan unos años trabajando, ¿detectan sectores que creen que pueden impulsar la transformación digital en un país o en una sociedad? ¿O dónde apuntan ustedes o dónde han detectado desde que empezaron a trabajar siendo prestadores, ¿no? Un poco sí que es interesante para nosotros. Sí, digamos que sectores punta de lanza, banca, telecomunicaciones y gobierno. ¿Qué tienen de punto en común estos tres sectores? Es la penetración. Digamos que si lo dividimos en cuantitativo y cualitativo, uno es cuantitativo, que son quienes tienen la mayor cantidad de puntos en todo el país, quienes realmente, incluso sin hacer ningún esfuerzo, no importa el cambio que hagan, será masivo y tienen ese potencial, digamos. Y si nos vamos a la parte cualitativa, son quienes generan confianza hoy. O sea, ¿qué ciudadano va a un banco, va a gobierno, va a una telco con la inseguridad de me están dando un nuevo servicio y creo que no es seguro? No, lo más probable es que cuando lleguen con estas industrias se sientan con la tranquilidad de que lo que sea que les están poniendo sobre la mesa como algo nuevo, como una innovación, está abrazado por seguridad y confianza.
Un poco ya para pasar también a la tercera panelista, porque se ha mencionado Perú, se han mencionado también algunos sectores que sabemos que tiene experiencia también trabajando. Un país donde lleva muchos años de desarrollo y que para la región muchas veces es observado y casi con un gran atractivo, ¿no? Como de liderazgo en algunas de las decisiones que se han ido tomando. Cuando comentaba Gabriela también que el gobierno, la banca y las telcos como lideración de esta transformación digital, porque igual en la inconsciencia de toda la sociedad está la confianza, ¿no? ¿Es así? ¿Deberíamos, o se está cambiando ese paradigma de confiar porque sí? ¿Se han aprovechado un poco de esa confianza, dijéramos, innata de la sociedad? Un poco como algunos casos, si nos puede explicar. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado. Estoy tan feliz de estar aquí. Yo soy especialista en estos temas de identidad digital. He acompañado a varias entidades públicas y también a empresas a implementar ese tipo de soluciones. Entonces, conozco la parte de cómo el tema de la agencia tributaria, que en mi país se llama SUNAT. Hola, ok. Al comenzar con todos los temas de la facturación electrónica, colaboró mucho con la creación de regulación. Entonces, la primera regulación que sale, bueno, si bien es cierto, teníamos una ley de firmas y certificados digitales, si no me equivoco, en el 2005, en el 2008 se consolida un nuevo reglamento impulsado en gran parte por la SUNAT, ¿no? Que trabajaba en una cooperación con el Indecopi, que es el ente regulador de las firmas digitales, ¿no? Y también con el Registro Civil, quien también se compró la tarea de crear una entidad de certificación para dotar a los funcionarios públicos y a los ciudadanos de certificados digitales. Y estamos hablando ya del 2008, 2010, ¿no? 2012 comienzan todos los temas de facturación electrónica poco a poco, y lo que realmente ha acelerado todo ha sido la pandemia. Entonces, en el Perú, los que ven las noticias sabrán que los peruanos somos muy desconfiados y la confianza es vital para poder habilitar los servicios. Si bien es cierto, teníamos regulación, como les había contado, desde el 2008, y ya había un ecosistema de prestadores de servicios, certificación digital significativo. Antes de la pandemia, más de 30 actores entre empresas y entidades públicas supervisados por el Indecopi. Fue la pandemia la que acrecentó la necesidad e hizo que la banca se incluyera dentro de estos temas, retails, ¿no? Y diferentes sectores que antes ni los conocían. Entonces, yo recuerdo estar encerrada en la cuarentena y recibir llamadas de empresas mineras, de laboratorios médicos, ¿no? De diferentes también entidades públicas diciéndome, ¿y ahora cómo era lo de la firma digital? ¿Cómo funcionaba esto? ¿Y en blockchain qué puedo hacer? ¿No? Algo que les ayudara con la seguridad, porque el tema de la confianza todavía no se ha ganado. Y creo que es algo que tenemos que trabajar en toda Latinoamérica, porque se diseñan los sistemas, se hace la transformación digital, pero recordemos que tenemos un factor importante que no puede ser olvidado, que es la ciberseguridad. Entonces, si bien es cierto, tenemos firma digital, tenemos blockchain, tenemos tecnología muy fuerte, si esta no se configura adecuadamente, los elementos no son configurados adecuadamente, si no existe una regulación que especifique técnicamente lo que debe considerarse en la configuración de estos sistemas, entonces creamos huecos que permiten vulnerar el sistema y que haya suplantación de identidad, y eso mella en la confianza de los ciudadanos. Nosotros hemos tenido en el Perú últimamente muchos ataques de ciberseguridad. Salió en las noticias, no es nuevo que nuestro Sistema Nacional de Inteligencia, ¿no? Fue atacado e inhabilitado unos días. Nuestra entidad de control interno, o sea, la entidad que regula, que fiscaliza a los funcionarios públicos, la Contraloría, también pasó por eso. Entonces, es necesario que dentro de los planes del avance de la identidad digital se establezca regulación
como bien mencionas, para no solo los certificados digitales, no solo las entidades de registro, sino también incluso el uso de las otras tecnologías que permiten la firma electrónica, como la biometría y como también blockchain e incluso la inteligencia artificial, ¿no? Para poder regular su adecuada configuración y mantener la confianza. No, completamente claro. Cuando más avanzamos, como Perú ya está en un nivel de digitalización y de transformación digital avanzado, obviamente entiendo los riesgos y las brechas, pues también existen, ¿no? No es nada que… Al final creo que al revés. Una de las cosas que nosotros siempre queremos impulsar desde aquí es que se compartan, ¿no? Porque para igual alguien va 2 pasos por delante, pero ya se detectó y no hace falta que cometer los mismos errores otros que van por el camino, ¿no? Totalmente de acuerdo en el… Sí, y si me permites precisar algo, lo que les menciono es así. Toda la transformación digital que se dio sin supervisión, porque se hicieron esfuerzos, ¿no?, de buena manera por las áreas de tecnología y sus planes internos, pero no había un organismo regulador o una supervisión del manejo de los datos personales, de los controles de ciberseguridad. Hay normas que exigen que se implementen, ¿no?, sistemas de gestión de la seguridad, pero no hay un supervisor que anualmente los vea. Cosa contraria al ecosistema de identidad de firmas digitales, donde Indecopi sí fiscaliza todos los años y está haciendo las auditorías. Esto ha hecho que por lo menos a los miembros de la IOFE, que ya después de la pandemia son más de 70 prestadores, todavía no ha habido ninguna noticia de algún tipo de fraude electrónico. Entonces, es un ecosistema que está regulado y es un ejemplo de cómo se puede ampliar para asegurar que los demás organismos que utilizan tecnología disruptiva puedan también funcionar adecuadamente, ¿no? Recordemos que la tecnología es un tema de mejora continua, no es solamente comprar la mejor tecnología, sino que hacer que esta funcione correctamente en el tiempo. Completamente, eso también hay una inversión no solo en tecnología, sino también en las capacidades, ¿no? Sí. Que es también muy importante. No sé si a alguien se le ha escapado que ha dicho que hay 70 prestadores acreditados en el Perú, que creo que hay países que igual se han quedado con el dato. En el caso que estabas comentando de esa supervisión o de esa regulación, entendemos que claro, en blockchain es un poco complejo, o al menos para desde fuera se ve como un cambio de paradigma, ¿no? De esa centralización de la responsabilidad en un prestador, que además es auditado, es acreditado por un ente, pasar a esa descentralización también de las responsabilidades, ¿no? Puede ser, antes comentabas, como una descentralización de las garantías, como si así hay… Pero también en esa parte, no sé si además, aprovechando que eres abogado, nos podrías ayudar a… Sí, quería hacer un comentario muy breve del punto anterior, porque el foro y el nombre da lugar al punto a nivel de que la transformación digital no es un evento, no es un lugar a donde uno llega, es un camino, es un proceso permanente. O sea, una cosa es cuando logramos que un proceso analógico vaya por primera vez al mundo digital, pero ahí no logramos la transformación. La transformación es un continuo permanente. Y en ese continuo permanente creo que es muy importante, como ha sucedido a lo largo de la historia, el papel y el rol de la estandarización dentro de estos procesos. Porque dentro de los estándares y sobre todo en los protocolos de blockchain, las redes públicas, que eran las primeras, también trabajan con un tipo de estándares, si no, no pudieran tener adopción, implementaciones, manejo de billeteras para obtener Bitcoin, Ethereum, pero son estándares de facto, como los llama un poco la academia, en el sentido de que son estándares que se adhieren, se toman y son válidos, pero que no tienen un correlato prenormativo. Por otro lado, tenemos nuestros estándares prenormativos o de iure, en donde tenemos lo que se trabaja en ISO, lo que se trabaja en ITU, lo que se trabaja a nivel de ETSI, y también aquellos que se generan como consecuencia de la reflexión local con grupos regionales. Entonces, yo creo que lo primero es que los cuerpos de estandarización han venido trabajando. Desde el 2017, ISO tiene el grupo de trabajo 307, donde se viene entendiendo que no solamente hay blockchain públicas y blockchain privadas,
sino que hay una cosa que se llaman públicas permisionadas, donde la operación es lo que se descentraliza, pero la gobernanza de la gestión y responsabilidad tiene que estar centralizada con un ente que de alguna manera te pueda dar a ti las garantías que tú esperas de servicio. En LACCHAIN, LACNet es de alguna forma la propuesta para crear esa figura que no la concebimos con que la incorporara el Banco Interamericano de Desarrollo, sino los actores históricos que vienen trabajando el tema del Internet. Entonces, ¿quiénes componen LACNet, que es la entidad que tiene la responsabilidad de dar el nivel de servicio y los SLA a quien adquiere un nodo en producción? Bueno, es una entidad que está conformada por LACNIC, que es la Casa del Internet en América Latina y el Caribe, incorporada en Uruguay, y Red Clara. O sea, entidades que tienen ya rato viendo el tema de dominios y direcciones IP, ese mercado mayorista y esa realidad aguas arriba, que es de la que queremos también aprender, porque también queremos que todo esté inventado de nuevo. Y no, resulta ser que tenemos muchas experiencias a nivel de lo que ha sucedido desde el siglo XX para acá, donde es la tecnología, hay casos en los cuales tenemos que utilizar la tecnología para mejorar procesos, más que pensar que venimos con una disrupción absoluta del modelo como tal. Entonces, ese acompañamiento prenormativo luego se acompaña de la parte regulatoria y pasa lo que está sucediendo en Europa. Mercado de valores, tuvimos una emisión de bonos que se hizo con BBVA, que lo hicimos, trabajamos, intervinimos nosotros, BBVA y Bolsas y Mercados Españoles, para una emisión formalmente pública, que está en mercado secundario, pero hay un pilot regime, hay un régimen especial europeo para que estos registros distribuidos puedan permitir, y hubo una modificación a la ley de mercado de valores. Entonces, todo no puede ser aislado de la normativa, para nada, porque se tienen que preservar esas garantías y es el reto más grande, poder acompasar ese proceso en los cambios de tecnología, en los cambios tecnológicos. A mí me gustaría hacer una precisión a lo que Sí, al revés. Eso siempre se lo he dicho en privado, pero lo que enriquece más, además, son personas con gran conocimiento y para mí es un placer. No, yo quería agregar ahí que, aunque sí es cierto que hay algunas tecnologías que no están reguladas y demás, creo que también tenemos que, como humanos en general, como sociedad, salir un poco de estas ideas de solo lo voy a usar si está normado. Correcto. Y tal vez como empezar a entender en este momento para qué casos de uso esta tecnología se adapta a mi necesidad. Correcto. Y como dejar de estar como en este todo o nada, ¿verdad? Que lo hablábamos fuera del panel, que nos encontramos mucho en el mercado de es que yo lo quiero todo así o no quiero nada, o si no uso esta tecnología no quiero ninguna, que creo que lo que nos está haciendo falta es entender las tecnologías para entender cómo hacer las mejores combinaciones de cada una de ellas y poder incorporarlas a cada caso de uso dependiendo del nivel de riesgo que exista o del apetito de riesgo que como institución estoy dispuesto a tener. Eso es cierto, pero hay un punto que, como bien ha mencionado, que son los estándares técnicos, que quizás al escuchar blockchain uno diga es completamente disruptivo, es completamente diferente a lo que hemos hecho antes, y no es tanto así. No es tanto así. Porque la blockchain, lo nuevo es que sí, y es maravilloso que sea descentralizado, ¿no? Que sean muchos actores los testigos de una transacción, pero si se ponen a pensar, para ustedes que son del mundo de la PKI, la blockchain utiliza los mismos algoritmos que la firma digital, y la gestión de identidades dentro de blockchain necesita los mismos parámetros de seguridad que se utilizan dentro del sistema de la gestión de la firma digital. Es decir, antes de entregar un credencial de identidad de blockchain, hay que identificar correctamente, o como dicen nuestras normas, face to face a la persona, garantizar que es quien dice ser, y luego le damos el credencial de blockchain y ahí que puede hacer todo lo que quiera dentro de su vida. Y no todas las redes, si bien es cierto, LACCHAIN es un gran referente porque hace las cosas de la mejor manera posible, pero en otras redes de blockchain no necesariamente es así, y es allí donde encontramos problemas, ¿no? Y detecciones, por ejemplo, de lavado de activos, movimientos irregulares, robos de criptomonedas. Entonces, la identificación que se utiliza dentro de los estándares de la firma digital es la misma que se necesita para poder habilitar la gestión de identidades dentro de blockchain, ¿no? O sea, antes de entregar el credencial, la entidad de registro sigue siendo vital en estas transacciones. Eso es algo básico. Y lo otro es la gestión de los algoritmos.
Entonces, como la única ingeniera aquí, me permiten explayar esa parte, es que los algoritmos expiran. Los algoritmos tienen un tiempo de vigencia, durarán 20 años, pero 20 años y luego hay que migrar al siguiente. Entonces, hay una gestión que nosotros los ingenieros previsualizamos y en las normas técnicas de la firma digital están previstos. Te dicen, toma contingencia cuando tu algoritmo llega a ser vulnerable. ¿Cuál es tu plan para esto? ¿Cuál es tu plan de migración? Yo quería rescatar un punto que mencionaba Ana, que me parece sumamente relevante, y es el tema de tener los espacios para la prueba, de tener los espacios para el ejercicio. No soy fan, y lo reconozco personalmente, del pensamiento sobre la tecnología que tiene el Reino Unido y que maneja a nivel de sus entornos regulatorios la FCA y los organismos regulatorios que empezaron creando y viendo en esta disrupción este tema de sandbox, que no todos los sandbox tampoco son igual unos que otros. Porque básicamente hay temas de política pública por detrás que no tenemos que meternos ahí en ese momento, pero lo que sí es cierto es que garantizar esos espacios neutros para yo poder agarrar y decir, déjame probar, déjame ver cómo es esto, antes de hacer un juicio, si no es imposible que yo pueda regular, entender, déjame yo invitar a ese sandbox al regulador, al que trabaja en la parte de estandarización, que vea realmente por qué cuando Oscar decía ayer, si estamos haciendo una verificación de firma, no podemos mezclar el papel y el PDF o lo físico con lo digital, llevarlo al entendimiento y que efectivamente tú comprendas que cuando estás teniendo una credencial verificable en un modelo de identidad digital que está desplegado con una DLT, lo que no vas a estar viendo un PDF, ni vas a estar viendo una estructura, aunque hagas una presentación documental digital para eso. Entonces, hay recordarle, y simplemente a la audiencia y a todos ustedes, que en LACCHAIN hay un entorno de pruebas que es la red pública de prueba, en donde es completamente gratuita, tiene asistencia, hay código, hay un GitHub con más de 60 casos operando, hay modelos, como decía, transversalmente con el tema de la identidad digital, para medir estos elementos de riesgo, los riesgos de privacidad, por ejemplo. O sea, no toda implementación, porque use una tecnología, significa que está correcta. La implementación implica el que haya la medición de riesgo en ese proceso de gestión, donde privacidad es determinante en nuestros países, aunque no tengamos el GDPR como el GDPR europeo. Entonces, conclusión, espacios de prueba determinantes. En espacios de prueba en Colombia, con DaVivienda, se hizo la primera emisión de un bono que fue 100% issuing process emitido, no hubo digitalización del bono. El bono nació en la blockchain como tal, entorno cerrado. Acá en la República Dominicana, la Superintendencia de Valores está explorando el uso de la tecnología porque para ciertas cosas, donde va a pesar 5, 7, 10%, no más de eso, el resto va a ser lo que conocemos de toda la vida, microservicios, front-end, back-end, toda la estructura lógica, APIs que intervienen, pero en lo poco que puede intervenir, tener ese assessment claro, ese diagnóstico de en qué casos me sirve y me suma valor es determinante, y ahí que sea con prueba, estándares y apoyar al regulador cuando los casos lo demanden. No, totalmente ahí. Ahora estaba recordando que yo creo que hace 2 años estuvo el presidente de AEFI, de la Asociación de FinTech Española, que ellos fueron también uno de los máximos propulsores del sandbox español. Claro. Con los reguladores de la mano, un poco también la idea era esa, porque ID Foro tenía valores en común, ¿no? De todo el esfuerzo que tuvieron que hacer, bueno, y luego parlamentario, para la aprobación, y que todos los actores estuvieran implicados para eso, para ir probando, auditando, antes de poder salir. Eso al final es una de las oportunidades más reales para empujar la innovación disminuir ese riesgo, ¿no?, de aceptación luego, porque ya es como que esa confianza de ya pasó por el sandbox al cual está toda esta gente. Es muy diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que, como decías, y una vez implementado fuera, hay que seguir vigilando, porque como seguramente Karina luego nos puede contar algunos ejemplos, es totalmente constante la hora de adquirir nuevas tecnologías y que éstas evolucionen y ir haciendo
casi como tejiendo, ¿no? No me salía la palabra, exacto, ensamblaje de estas. Un poco cuando hablábamos de que ustedes se relacionan mucho, ya no solo por 5B, que se mueve en el sector bancario, que también es muy regulado, porque también hay que tener en cuenta esa otra regulación, ¿no? No ustedes como prestadores o como el que provee esa tecnología, sino a ese marco del sector. Tendría que haber más convergencia en el sentido de, o al menos que se mencionen entre ellas, ¿no? Porque a veces pasa que igual una normativa que marca a un sector casi va más avanzada que el propio que regula la tecnología. Total. Muchas veces pasa, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo detectan ese balanceo, ¿no? O cómo es la percepción que tienen cuando van a visitar a los actores que pertenecen a estos sectores? Sí, yo acá creo que no es tanto que una tecnología, o sea, o un actor regulador va más adelante que el otro, sino no es que una pelee con la otra, sino uno va en resistencia de cara al otro, digamos. O sea, es solo que no estás queriendo ser parte de lo que está a la par. Y también hemos encontrado mucho que se cree que una invalida a la otra y en realidad caminan a la par. A nosotros nos pasa muchísimo que está la ley que regula la firma electrónica y por el otro lado tenemos una superintendencia de bancos que está pensando o sintiendo que puede estar por encima de la Constitución. Y entonces ya entramos como a estas discusiones en las que decimos, está en ley, está en decreto, está por escrito, ¿cómo hacemos para que estas dos partes puedan entrar y puedan converger cuando ni siquiera es que exista? Lo que quiero decir con esto es que ni siquiera existe del lado de la superintendencia algo por escrito que diga no lo acepto, sino es simplemente que no quiero subirme, ¿verdad? Y en qué nos pega a nosotros de cara a un prestador, en que normalmente un banco sí se va a regir mucho más de una superintendencia que del marco normativo legal, digámoslo así. De la tecnología. De la tecnología. Sí. Sí. Bueno, tengo que decir que a veces pasa al revés, ¿eh? Pero bueno, que a veces en algunos sectores se empiezan a... Bueno, mañana está la superintendencia de banca de aquí, de Dominicana, pero ellos sí que, por ejemplo, han avanzado que ahora tienen videoidentificación y van bastante subidos, podríamos decir. Sí, pero nosotros lo que estamos tratando es de estar cercanos, o sea, de estar como con relación estrecha, estar cercanos, pero sí resistencia. ¿Y la resistencia ustedes cómo la están tratando? Porque al final está, pero ¿cómo hacemos para crear esa confianza cuando, bueno, al final no podemos estar dándonos golpes, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes están manejando? Digamos que de cara a los sectores más regulados como banca o telcos, veo dos partes o dos apuestas. Una es la parte de educación. Hemos apostado mucho en educar. Es el camino largo quizá, pero es el camino que al final creemos que en un largo plazo va a funcionar. Entonces, regreso a lo que comentaba antes, hemos estado con relaciones muy estrechas con la superintendencia de bancos, la escuela bancaria, por ejemplo, con los colegios de profesionales. Ayer escuchaba por ahí algo del colegio de abogados del país. Nosotros, en nuestro caso, estamos muy cercanos a ellos, hicimos una alianza con ellos, estamos buscando espacios con ellos para capacitar, tener espacios de discusión con las mesas de trabajo, de medios de pago, por ejemplo, y con el Banco Central del país. Entonces, por un lado, la apuesta de la educación y por el otro lado, abriendo mercado. Al final creemos que es una forma romántica de ejercer presión fuera de los sectores. ¿Qué significa esto? Me voy y me salgo del sector banca, telco, toco otros sectores y de alguna manera con estos otros sectores se genera presión para el sector grande y decir, en el resto de sectores ya están subidos, ya estás tarde, ¿verdad? Entonces le vendo a la banca sin venderle. Por ridículo que suene, salgo de ahí, voy con otro sector y luego no te queda otra más que subirte.
Por presión. Por presión, sí, con cariño. Al final sé que Karina también está muy subida al tema de educar y de difundir conocimiento, no solo a esos capas de profesionales y de sectores, ¿no? Porque después están los usuarios. Así es. Que a veces también igual los dejamos al margen y simplemente de repente lo que hacían un día de una forma lo tienen que hacer de otra y tienen que confiar, ¿no? Entonces yo creo que en la pandemia también hubo un proceso o una oportunidad de difundir conocimiento. Sé que Karina tuvo también ahí un gran trabajo. No sé si nos podrías explicar un poco tu visión de si realmente esa es una de las vías o cómo deberían igual tratarse. Bueno, gracias por mencionar lo de la pandemia. Sí, hay esfuerzos que hicimos durante la pandemia, pero cuento lo que funcionó hace unos años. En el 2013, dentro de nuestra institución del Ministerio de Economía estaba el Consejo Nacional de Competitividad y estaba definiendo la agenda y las metas de competitividad del país para los siguientes años. Entonces, dentro de eso estaba la transformación digital y las competencias, ¿no?, de los temas de identidad digital. Y para eso, la persona que estaba liderando todo esto, ¿no?, en el Consejo Nacional era la señora Angélica Matsuda, que es una persona muy inteligente, y lo que hizo fue crear un comité donde invitaron a diferentes entidades públicas. Entonces estaban como 11, 12 entidades públicas, incluyendo algunos reguladores, y les estaban hablando sobre el tema de firma digital y cómo poder apoyarlos para que implementen la transformación digital en esos momentos, ¿no? Entonces contrataron a varios especialistas, incluyendo a mí, como para darles asesoramiento, conocimiento, capacitación, ¿no? Y entre las entidades que participaban competían. Entonces teníamos a la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no?, la que supervisa a los agentes de bolsa, ya implementando firma digital, y de pronto todos los regulados ya usaban firma digital en esa época. Viene SUNAT diciendo yo voy a armar toda la facturación electrónica, entonces entraron a una competencia muy bonita. RENIEC armando su planta de certificación digital, y la SBS, que es nuestro supervisor de banca y seguros, ¿no?, y FPs, dijo, pues yo no me voy a quedar atrás, algo tengo que hacer, y hicieron su software de firma digital y se acreditaron en el Indecopi, ¿no? Y obligaron a todos sus funcionarios a utilizar firma digital, y ya con eso comenzaron a concientizarse de la importancia de todo esto. Entonces fue un esfuerzo muy bonito que hizo el Estado, ¿no?, que vino por el lado del Ministerio de Economía para fomentar que las demás entidades conocieran sobre esa tecnología y pudieran implementar y obligar a sus funcionarios a utilizarla. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, esto se ha seguido desarrollando, ya no impulsado porque cambiaron de presidente, cambiaron las personas, sino ahora por la presidencia del Consejo de Ministros, en particular la Secretaría de Gobierno Digital, hace muchos comités de reunión, ¿no?, y fomenta que varias entidades implementen estos sistemas. Entonces, algo muy bonito que yo estoy muy emocionada, que es que nuestros jueces firman los documentos con firma digital. Entonces, el Poder Judicial recibe documentos con firma digital, los abogados tienen un sistema que es el SINOE, donde reciben notificaciones, ¿no?, con firma digital. Entonces, si bien es cierto, todavía uno conversa con un abogado en Perú y todavía imprime el papel, ¿no?, todavía hay una reticencia a tener su propio certificado digital como ciudadano, pero ya los funcionarios públicos sí utilizan esto masivamente. Y es más, los abogados, cuando tienen que interactuar con el SINOE, ya me comienzan a llamar, me dicen, Karina, quiero comprar un certificado digital, ¿qué es eso? ¿No? Oye, te pagamos el certificado, pero luego me explicas qué es, ¿no?, y cómo funciona. Entonces, ahí voy a la parte de la pandemia. En la pandemia había mucha necesidad por el lado de los que no conocían la firma digital, que son los ciudadanos, ¿no?, que tenían que interactuar, firmar contratos. Por ejemplo, para trabajar en el Estado peruano tienes que firmar la declaración jurada de ingresos, ¿no? No recuerdo si es el nombre exacto, y la tienes que presentar con firma digital.
Si no, no puedes trabajar allí. Así que todos tenían que, o sea, funcionarios tenían que comprarse un certificado digital para poder participar. Y así los médicos tenían que firmar historias clínicas. Me llamaron hasta los traductores públicos porque necesitaban legalizar sus documentos, y así que comenzaron a aplicar firmas digitales. Los notarios de Lima están muy capacitados en firma digital porque hay una regulación que los obliga a estudiar cada 2 años temas de firma digital y actualizarse, ¿no? Entonces, durante la pandemia, los notarios, que se caracterizan por ser abogados, ¿no? Muy conservadores, les llamaron ayer. ¿no? Pero a mí me emocionaba, y muchos son muy mayores, ¿no? Me emocionaba ver en las clases virtuales, porque todos estábamos encerrados, cómo ellos presentaban como parte del curso sus proyectos de digitalización con biometría facial, conectada con nuestro registro civil, para poder ellos firmar ciertos documentos y generar sus evidencias, y algunos hasta blockchain le ponían a sus proyectos, ¿no? Que estaban diseñando, y eso para mí era emocionante, ver cómo el papel de la educación y que se incluyan ciertas regulaciones, que ciertos funcionarios, ciertos actores tienen que educarse periódicamente, puede cambiar realmente la visión de las personas. Entonces, lo que a mí me gustaría, como especialista, lo que yo recomendaría, habiendo educado a muchos profesionales en los últimos 19 años, es que exista en la regulación ya de la educación, del Ministerio de Educación, que al menos en la universidad, todas las carreras, ¿no? Los profesionales reciban educación sobre la importancia de la identidad digital, porque todos la van a recibir, todos la van a necesitar, todos vamos a firmar digitalmente, nuestros hijos van a firmar digitalmente, y no puede ser que salgan al mercado laboral con desconocimiento de esto, con desconocimiento de los temas de facturación electrónica. Es más, si por mí fuera, lo deberían aprender en el último año de secundaria, aunque sea, pero, y los temas de ciberseguridad también, porque son los primeros en ser atacados, ¿no? Los adolescentes. Entonces, eso sería vital para realmente causar una transformación entera, ¿no? Y bueno, si quieres que mencione, yo también me volví de ser una especialista concentrada en la educación presencial, ¿no? De profesionales. Comencé a participar de muchos webinars porque la gente estaba muy desesperada. Tenía que usar temas electrónicos y no sabían nada, entonces me invitaban a diferentes videoconferencias y estábamos dando capacitación, y luego me hacían preguntas específicas que no se podían mencionar durante una charla de 30 minutos. Entonces, ¿cómo hacerle llegar el conocimiento de manera sencilla y que el cerebro de una persona de 50 años pueda procesar o entender y no aburrirse y todo eso, ¿no? Todas las técnicas educativas había que aplicarlas, así que me volví influencer y comencé a generar videos con tips de seguridad, ¿no? Una red que es la red de LinkedIn, ¿no? La red profesional, y ponía tips, ¿no? De diferentes temas de identidad. Comencé con la firma digital y terminé con temas por la banca, ¿no? Porque también los usuarios quieren saber cómo protegerse y cómo usar correctamente los temas, ¿no? Y eso ha sido una batalla continua que creo que sería, que son esfuerzos, digamos, aislados, que uno quiere que los ciudadanos tengan esas herramientas, pero sería mucho más sencillo y más efectivo si estuviera en la regulación de la educación de los ciudadanos y se transmitiera por los canales que tiene el Estado para educar a los ciudadanos, tanto a nivel de, como digo, de las clases, como a nivel también de los programas de la televisión nacional. En nuestro país se implementó Aprendo en Casa, que es clases virtuales por televisión, ¿no? Para toda la gente que no tiene acceso a internet, ¿no? Pero sí llega a ver televisión nacional, y se les daban clases de diferentes temas, ¿no? Para los niños. Entonces digo que eso debería ser vital, tener un programa no solo para los niños, sino también para los emprendedores, la gente mayor, porque todos tienen que hacer un trámite digital a estas alturas, ¿no? Sí. Totalmente, yo creo que es una meta para que yo conozca, no hay ningún país que lo haya incorporado en el currículum, ¿no? Pero totalmente necesario, porque al final la vida que se van a encontrar
ya es diferente. Entonces, igual que hablábamos de la evolución de las tecnologías, de los marcos regulatorios, también obviamente del conocimiento o de la formación de las personas, ¿no? Has mencionado justicia, nosotros siempre tenemos una sección aparte porque ese es un tema peliagudo, ¿no? Luego un poco más adelante, luego por la tarde, hay diferentes sesiones que abordarán también ese tema de diferentes países. En el caso de Perú, como has comentado, pues ya sí que hay una incorporación y una emoción ya propia, ¿no? Que lo bonito es cuando uno ya lo sienten como no es algo que le imponen, algo que viene externo, sino algo en el que cree, en el que confía y en el que ve su futuro, ¿no? Montado allí. No sé si Albi, al ser una tecnología además a veces muy mitificada, como decíamos, sí, de disruptor, por adjetivos que se le ha ido poniendo, ¿no? Sí. Los proyectos que tienen implementados, ha hablado de bancos, sobre todo de finanzas, en esos sectores un poco más tradicionales, ¿cómo los sienten? ¿Hay alguno o es más lento? Sí, quería previo nada más hacer una mencioncita muy pequeña con el tema de la brecha digital, que en Europa tenemos una directiva que se llama DICOMP, que es precisamente un marco de referencias para ver cómo se afronta esta brecha en 8 ejes, de manera que a nivel de políticas públicas esto baje a los países. No es fácil, pero están pasando cosas porque es gravísimo que nosotros aquí estamos discutiendo esto, pero esto al mismo tiempo incluye y excluye de facto. Y es ahí donde éticamente el entendimiento de cuándo quiero hacer un proceso más eficiente, pero dejo fuera a un componente de la población, como cargo con ese tratamiento posterior educacional, de reorientación, para que efectivamente esto pueda ir. Entonces, quería traer de que es un problema que no es tampoco de nuestros países de América Latina, Europa, Comisión Europea, DICOMP, directiva. Totalmente. Para precisamente ver cómo hacerlo, porque hay graves problemas a la hora del cierre de agencias bancarias, adultos mayores que se han acostumbrado toda su vida al cobro de su pensión y no tienen acceso, sin contar otras cosas como son asistencia médica, etc. Con relación a los sectores más conservadores, yo creo que todas las instituciones reguladas que son punteras están conscientes que tienen que invertir tiempo, recursos en evaluar estos cambios. Y que si no lo hacen, pueden correr el efecto de Kodak, ¿no? Lo hablábamos anteriormente y lo conversábamos. O sea, yo puedo estar haciendo la cosa, o soy Polaroid o soy Kodak en este momento. O yo agarro y yo digo, ¿cómo yo puedo tener este entendimiento, absorción y comprensión? Entonces, más lento, por supuesto, porque al ser completamente regulados pasa eso. Nuestro sistema civilista, derecho continental, estamos obligados a que lo que la ley es lo que me dice el regulador, es lo que yo puedo hacer. En los sistemas del common law es al contrario. Es decir, yo puedo ir progresando, explorando e innovando en ese sentido. Entonces, sin que haya una cosa mejor que la otra, creo que la estrategia con estas instituciones es tratar de ver dónde hay reales problemas y los que de alguna manera hemos tenido un poquitito más de experiencia en el manejo de la tecnología, no solamente por estudiarla, sino por proyectos de implementación, ver y acercarle ese espacio de esto no es para todo, es para los problemas. Y no tiene que ver con blockchain, con cualquier cosa. Yo puedo estar utilizando firma digital muy mal si algo que yo puedo hacer muy bien sin la firma digital, me pongo a gastarme la firma digital. Y podemos hablar mucho, puede gustar mucho la firma digital y puede ser muy buena. Pero si yo estoy haciendo algo en un colegio para que unos niños den la asistencia y los padres sepan que llegaron y yo quiero una firma cualificada, estoy haciendo un uso inapropiado y no adecuado para algo que lo puedo solucionar con otros mecanismos de un nivel de confianza muchísimo menor que esos. Entonces, yo creo que todo va a donde hay problemas, en donde se produce riqueza y capacidad de generar desarrollo y cómo hacer para que se junten estos puntos en el marco de una sociedad que la transformación digital es como un tsunami y aprender a nadar mientras hay un tsunami, pero voy a aprender a surfear además. Entonces tengo que aprender a surfear mientras hay un tsunami en el medio del Pacífico. ¡Wow! O sea, hay que ver cómo hacemos para que de alguna manera ese proceso sea lo menos traumático posible. Pero sí están dándose cosas con gobierno, sector público, poderes judiciales, ministerios de salud,
Voy a dejar un último comentario porque no quiero que pase el tiempo sin comentar esto. Los que vivimos en Europa tenemos una cosa que se llama el Green Pass. Cuando había la pandemia, yo podía viajar por trabajo si tenía que ir a Italia y me reconocían. Y yo decía, el QR me reconoce perfectamente. Y por detrás había unos ratoncitos que estaban dándole vuelta a que ese reconocimiento ocurriera, porque no estaba ocurriendo realmente con todo el valor que la tecnología ya nos prueba poder hacerlo. Hoy en día nosotros estamos teniendo en América Latina, con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, LACPAS, que son 8 ministerios de salud de la región, que están generando un entorno de interoperabilidad para las credenciales verificables que se emiten por identidad digital en blockchain para certificados de salud, para que haya reconocimiento criptográfico. No reconocimiento de que yo lea, como lo hablábamos ayer, es que veo el pasaporte y digo, tu pasaporte electrónico, sí, parece que es tuyo. Jolín, o sea, si esto está firmado electrónicamente y eso es para el lector, lo que necesito es un lector para que me lea lo que dice la firma. Entonces, esas cosas están pasando y como bien decías tú, son otros sectores muchas veces los que te alimentan al sector regulado y dicen, bueno, ya que yo puedo tener esta interoperabilidad en este entorno, ¿por qué no puedo verlo para remesas o Know Your Customer cuando estoy hablando con transferencias internacionales entre bancos corresponsales? ¿Por qué no puedo hablarlo con dinero tokenizado cuando estoy haciendo, como en Inglaterra, Fidelity International, que hace tokenización del dinero para wholesale market, para mercados mayoristas en este momento, en tiempo real y con regulación 2022? Entonces, creo que eso no lo podían haber hecho al inicio si no habían otras experiencias que te permitían a ti traerlas para acá. Eso es lo que hablábamos antes de lo bueno que es exponer experiencias, brechas, porque eso da oportunidad a alguien que dé el salto y no tenga que pasar por todo. Otra vez, también comentabas el tema de la pandemia, evidenció muchas cosas sociales, económicas, brechas que teníamos y que seguramente igual ni hubiéramos evolucionado distinto, ¿no? El tema del pasaporte sanitario, el Green Pass o tantos nombres que se le dieron, hizo evidente eso, ¿no? La necesidad urgente de que se pongan de acuerdo, ¿no? Y en el caso que tú estás comentando aquí en América Latina, luego tendremos también algunas instituciones regionales que están trabajando por ese reconocimiento de firmas, por ese reconocimiento al final de identidades, de credenciales, y también es bueno que sepan de la tecnología está, se pueden hacer pruebas, se puede mejorar, se puede como todo, ¿no? Pero al final lo que no debería faltar es la voluntad, que a veces casi detectas que es lo que más frena, ¿no? la implementación de estas tecnologías. Así yo creo que es muy bueno que lo hayas comentado porque... A mí me gustaría sumar algo con los sectores regulados que hablaba de, bueno, tal vez iban un poco más lento porque son regulados. Yo no sé, no estoy muy segura. Siento que es como la banderita safe de decir es que soy regulado y por eso voy un poco más lento. Yo percibo que es más como un tema cultural, es más un tema cultural y de comodidad. Por ahí mencionaba el tema de Kodak, o sea, al final seamos sinceros, son sectores que están cómodos, que les está yendo bien. ¿Y quién de nosotros cuando nos está yendo bien pensamos en voy a cambiar? No, o sea, al final, por el contrario, algo está funcionando bien y porfa ya no lo toquen, déjenlo ahí, ¿verdad? Entonces creo que es más como esta posición en la que todos están sintiéndose muy cómodos, diciendo, bueno, sí, al final mi negocio funciona, en algún momento me voy a subir a eso. O sea, por lo menos en Guatemala hace 4 años, el sector bancario se paraba enfrente de los foros y decía, las fintechs no son nada, están a punto de morir. Y ahorita ya están pensando, bueno, me tengo que apurar, ¿verdad? Porque ya crecieron. Entonces creo que es más este tema, esta gestión de esta comodidad y el tema cultural que hoy está permeando por un lado de la institución. O sea, estamos estrenando todos en estos sectores, estas áreas de innovación, áreas de transformación digital, con gurús, con talento perfecto para eso, pero que al final tiene que recibir el sí de la otra parte de la empresa, que es el área de cumplimiento, y que al final están en esta pregunta de ¿me vas a decir que sí o me vas a decir que no? Y quizá hay que cambiar la pregunta para decir ¿cómo sí? O sea, al final este proceso de transformación digital es el que habilita la estrategia, cómo todos juntos permeamos esta estrategia y nos subimos a este proceso de transformación, ¿verdad? Esta industria que estamos acá de la firma y nació como consecuencia de una ley modelo y un esfuerzo de un Citral. Como en la industria del arbitraje,
habían antecedentes, habían previos, habían experiencias, pero digamos en nuestros países el que viniera a Naciones Unidas y dijera UNCITRAL hay una ley modelo para el arbitraje, y hablemos del caso de Perú, que es el país con el mayor desarrollo arbitral del planeta, ¿ok? O sea, sabe adoptar bien los modelos y madurarlos y llevarlos adelante. En el caso específico de firma, hoy en día el grupo número 4 de UNCITRAL tiene ya una normativa y hay un planteamiento y que ha venido con instrumentalización y me he enterado acá en el foro, y son las cosas que estos foros y estos ambientes generan, para la implementación en transportabilidad a nivel de documentos electrónicos. Sí. Y es un caso maravilloso que el Paraguay está impulsando y que debería estar hablando aquí es Paraguay, no la tengo yo, en el sentido de poder haber visto eso. Y cuando eso pasa, empezamos a cambiar las mentalidades y a decir, ya va, pero es que hay una referencia que no está haciendo por los intereses de un grupo o de un proveedor de tecnología o de una determinada empresa o un banco que invirtió ya en HSM y no quiere invertir en HSM virtual ni ir al cloud. Entonces, yo creo que hay que ver a estos actores internacionales que están vinculados con la estandarización y deberían ser el plato fuerte para el año que viene. También tengamos un panel de pura estandarización. En el caso de Paraguay, tengo que decir que se realizó desde la organización, ya no es como defensa, solo como divulgación. Sí. Se hizo un día de regulación, concretamente de nicho, donde Paraguay expuso esa... ¡Qué maravilla! Esa actualización y además yo creo que liderando, yendo 2 pasos por delante, ¿no? Y ellos lo saben seguro que cuando ya llegue la implementación volverán a repetir. Y será con la chain y estarán con la red y daremos todo el apoyo a nivel del banco. Volverán a repetir porque hacer un caso espectacular. Sí que es excelente saber cuándo... Y felicitaciones por tú introducir esto también, porque ha sido por el foro y por estos eventos que estos puntos de contacto se generan. No, la verdad que estamos muy contentos de que os sintáis todos así, porque esa es la gran iniciativa de donde nace, ¿no? El hecho de que podamos compartir, intercambiar opiniones, visiones, porque a todos antes os había dicho, sentiros libres, no pasa nada si alguien no opina lo mismo, porque además son personas con gran conocimiento y que es excelente, ¿no? Tenía una pregunta para Karina, porque ya que aparte hablamos de Perú, que es un país que acoge grandes regulaciones y que se ve en la región además con un liderazgo. Cuando veo el título y veo los servicios digitales de confianza en la transformación digital, pero ¿cuáles son los servicios digitales de confianza? Porque al final hay regulaciones como en Europa, IDAS lo marcó, 8, vamos a ver si luego por ahí, pero son 8. En Guatemala, por ejemplo, bueno, y si me equivoco creo que el regulador sí está con nosotros, está un poco más abierto a esa evolución que puede venir del lado tecnológico, ¿no? Y de incorporar algunos servicios más, porque es verdad que hablamos de identidad digital, de firma, ¿no? Esa identidad digital que también sé que nos podrías dar muchas lecciones en cuanto a brechas de autenticación, porque a veces mezclamos la parte de firma con la autenticación o la identidad, ¿no? Pero, ¿cómo crees que deberíamos afrontar o cómo crees que las regulaciones irán evolucionando o a qué nos referimos o deberíamos referirnos cuando decimos servicios digitales de confianza? La diferencia sería si son regulados o si son auditados o cuál sería su definición al final. Bueno, yo como acompañante de muchos proveedores de servicios de identidad digital de diferentes países, también acompaño a empresas europeas, ¿no? Entonces, como el médico que conoce la enfermedad de sus pacientes, puedo decir que la mejor ayuda para mantener las cosas seguras es un modelo de mejora continua. Y no hay mejora continua si no hay auditoría. Y bueno, todos le tenemos miedo a la auditoría del gobierno, ¿no? De los reguladores, pero, por ejemplo, en Perú existe el tema de que, y también en Colombia, y supongo que también en otras normatividades, el tema de la auditoría interna, que realmente no es un auditor dentro de la casa, sino que se contratan a los especialistas para que hagan la detección, ¿no? Entonces, lo que hacemos mucho es hacer la auditoría interna y encontrar los gaps, ¿no? Las fallas en los procesos de gestión y poder decir, corrige a tiempo todo esto.
y eso hace que un ecosistema supervisado pueda ser mucho más confiable que actores no supervisados, porque podemos tener grandes iniciativas, ¿no? Bancos de confianza, podemos tener sistemas que buscan cumplir los mejores estándares de seguridad, pero también tenemos los sistemas en que se concentran en la parte de las transacciones financieras, ¿no? Claro. Entonces, donde la venta es lo más importante y si le di la identidad a alguien que no era, bueno, pues no. Pero justo para evitar esos desarrollos no seguros, es que lo mejor es crear algún tipo de supervisión mínima, es lo que yo considero. Cuando, por ejemplo, se dio la pandemia, los bancos querían implementar servicios y estaban buscando servicios digitales de confianza. Y lo único que encontraron de referente, porque un jefe de tecnología que nunca ha visto de criptografía, nunca ha visto sobre certificados digitales, no podía discernir qué comprar, ¿no? Y se le aparecieron 100 proveedores de diferentes cosas y no sabía si comprarse la caja del HCM, ¿no? O comprarse un servicio en cloud, ¿no? Y lo único que hicieron fue optar por la lista de los regulados por el Indecopi. Entonces fueron a esa lista y dijeron, ¿y qué encontraron? Encontraron pues prestadores que, si bien es cierto, yo felicito y quiero mucho a todos los prestadores del país, pero y también los amigos de fuera, pero en ese momento también eran pequeños para enfrentar un impacto tan grande como es el de banca. O sea, una cosa es ser prestador para ciertos entornos más seguros o, como bien dices, para transacciones de cierto impacto, pero luego ahora vas a firmar, ¿no?, las órdenes de compra o las transferencias por, no sé, varios millones de dólares, o de pronto las entidades públicas le dieron un certificado digital a los jefes de logística para hacer las órdenes, ¿no?, de transacción, y eso ya era un impacto muy elevado que soportar. Y como ustedes saben, los prestadores tienen que tener seguros de responsabilidad, tienen que supervisar a sus operadores de registro para las validaciones de identidad, ¿no? Entonces, porque las CEA suelen ser muy controladas, especialmente si están estandarizadas, ¿no? Si están con el tema del web trust, de IDAS, ¿no? Ayuda un poquito más, digamos. Pero todo esto, ¿no?, hizo que la banca tuviera muchos retos para poder entrar en el mundo de la identidad digital o explayarse, digamos, en transacciones de alto impacto o de entregar masivamente credenciales de identidad, ya sean de firma digital o de blockchain. Todavía eso se hace, digamos, en entornos controlados, sí. Y es justamente, por un lado, porque no hay regulación para estas nuevas tecnologías que les haga sentir confiados, ¿no?, a las mismas áreas legales de estos sectores, y por otro lado también el tema de que los proveedores tienen que prepararse para el impacto de las transacciones que ahora van a proteger, ¿no?, tener seguros, garantías y controles que se puedan equilibrar con las necesidades de banca, ¿no? Por ejemplo, entonces un servicio digital de confianza tiene que ver con el impacto de las transacciones que vas a proteger y tiene que ver con un ecosistema de proveedores de identidad que no necesariamente solo es firma digital, ¿sí?, que sea regulado y supervisado adecuadamente por especialistas. Por ejemplo, algo que estábamos hablando en Perú, porque como bien existe tecnología disruptiva, no solamente tenemos el tema de blockchain, sino tenemos también inteligencia artificial, ¿no?, que se está manejando, toma de decisiones, lectura de datos, datos abiertos, datos personales. Entonces tenemos problemas ahí con cómo se va a manejar esto para no crear nuevas vulnerabilidades. Entonces se ve qué sector lo va a regular y, lo peor, dónde están los especialistas que puedan supervisar que esto funcione. Entonces, lo bueno es que los marcos de la firma digital ha creado estos ecosistemas de auditores especializados en alta tecnología que, por lo menos, siento, tienen una predisposición al estudio constante, ¿no? Porque si eres un auditor, un evaluador autorizado y no estás estudiando constantemente, no vas a entender lo que el prestador te va a traer, porque cada año te trae una nueva tecnología, o es una firma digital
que ya no está en el token, ahora está en la nube, ¿no? Y ya no es una nube cualquiera, ahora está certificada con EIDAS. Y tiene unos estándares muy difíciles y marcianos que se los va a presentar al auditor, y el auditor, y si no está capacitado para eso, pero ellos están constantemente estudiando, constantemente experimentando. Por lo general, en Perú por lo menos son ingenieros los evaluadores, ¿no? Muchos son profesores universitarios que están en los laboratorios de las universidades haciendo constantemente experimentos de diferentes cosas. Hay, por ejemplo, un evaluador experto en lo que es inteligencia artificial, hay otro que son temas electrónicos. Entonces, sentimos que la IOFE en Perú es la más capacitada, digamos, para poder integrar otros proveedores de identidad digital que traigan otras tecnologías y que permitan seguir garantizando, ¿no?, la sostenibilidad de la confianza de estos sistemas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que al final es el modelo, ¿no?, que parece que por el que apostamos, y que este marco vaya ampliándose, ¿no? No que desaparezca o que no exista, sino que vaya ampliando y adquiriendo esas nuevas tecnologías, teniendo pues todos la auditoría necesaria o la supervisión que, al menos para ser autorizada o para ser controlada, sea necesaria. Sí. Perdóname, es que quisiera que profundizar en lo que has dicho, es la visión del futuro, ¿no? El futuro inmediato que va a mejorar los modelos de negocio, de la economía de nuestros países, y esto significa que hay que incluir esa tecnología y también prepararnos para lo inmediato que va a llegar en un mediano plazo, o sea, yo ya estoy viendo con los temas de los avances tecnológicos que dentro de unos 5 años tendremos que regular la inteligencia artificial de los robots humanoides, por ejemplo, los de inteligencia artificial que ya nos dijo Tesla que va a traer. Les puede parecer algo desquiciado, pero a ver, en identidad digital, en Perú, por ejemplo, se regula la identidad de las personas, pero también hay trazabilidad para la identidad de los objetos, ¿sí o no? Entonces, para todo lo que es la trazabilidad de cargas, de suministros, ¿no? Y vamos a tener también para los diferentes actores electrónicos que luego van a participar de transacciones. Y todo eso implica seguridad, todo eso implica identificación, porque si no, no va a funcionar correctamente. Entonces, tenemos que tener la visión y la apertura a que vamos a estar constantemente incluyendo nueva tecnología dentro de estos ecosistemas, ¿no? No, totalmente, porque sí que la confianza al final necesita de esa trazabilidad que también antes comentaba Albi, y decía, desde el lado de prestador también hay esa, yo creo, constante necesidad, porque al final, igual que hablábamos de sectores más tradicionales que necesitan renovarse, tener nuevas misiones, ir incorporando, yo creo que el prestador, al ver que ese marco se va a abrir y tener un contacto diario con el mercado, las necesidades, eso también va, la figura de un prestador también con 2 servicios y así permanentes tampoco es el futuro, ¿no? Entonces también un poco es la visión esa de formar a las personas, a los prestadores, a la tecnología, en ir incorporando, ¿no? Y yo creo que eso sí. Bueno, pregunto a ver si es así, porque como decía, si esos auditores se tienen que, precisamente Karina ha dicho, tienen que ir actualizándose porque si no, no entenderán la tecnología que le trae el prestador, ¿no? Claro, el prestador tiene ese rol casi de ir así empujando, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, también funcionar como consultor, asesor en cualquier proyecto, ¿verdad? Hace 2 años, por ejemplo, nosotros como prestadores estábamos muy centrados en certificados digitales. Vamos a colocar certificados digitales. Y la verdad es que, primero, ahí no está el negocio, y segundo, lo que tú acabas de mencionar, hay que diversificar, hay que entender qué otras cosas existen en el mercado, qué otras soluciones podemos ofrecer, y salimos de esa idea, entramos a una idea de ofrecer soluciones de tecnología seguras que generen confianza con los ingredientes que esto conlleve, ¿verdad? Y entonces empezar a abrirnos en soluciones y empezar a tener sesiones y mesas de trabajo con estos sectores regulados para decir, no estoy esperando que
me traigan el proyecto completo solo para decir, bueno, listo, y aquí yo vendo la solución, sino incorpórenme en su mesa de trabajo, déjenme participar en estas mesas de trabajo, dibujemos juntos la solución, investiguemos juntos sobre ese caso de uso y empecemos en conjunto a llevarlo al mercado. No, creo que sí, que además ustedes representan seguramente a cada, no solo a las instituciones que han estado colaborando o que trabajan a día de hoy, sino que en toda su trayectoria, ¿no? Al final creo que individualmente siempre han sido ese rol que empuja, ¿no? Un poco como no nos queda mucho tiempo, sí que tenía para dar pie también a que luego vienen algunas presentaciones y paneles sobre firma transfronteriza o por esa interoperabilidad, ¿no? Tan deseada, yo creo, porque al final, como decía Albi al principio, un caso fue el de la necesidad de viajar, y por eso ahí todos se subaron, ¿no? Pero yo creo que el LACChain también, por ejemplo, hemos hablado de educación, también es importante, ¿no? Poder validar que esa información que igual nos están compartiendo pues es verídica y la gente se mueve. O sea, no, creo que él vivió en Perú y luego ahora está en España. Tiene que ser… Y soy venezolano. Sí. Así que yo creo que la sociedad entera y las corporaciones necesitan y ya exigen casi, ¿no? Si nos podías explicar alguno de los casos que yo sé que en LACChain están… Porque al final, perdón, no solo una pregunta, LACChain tiene una visión, bueno, al estar impulsada por BitLab, que tiene una visión regional, entiendo que eso pertenece ya de in situ, ¿no? El tema de empujar la interoperabilidad. Correcto. Capitaliza el estar en… De hecho, el LACChain como programa tiene impacto en 15 países de la región. En 11 estamos desarrollando ecosistemas, que es básicamente mi responsabilidad, que implica trabajar con todos los actores que están involucrados, tanto público como privado. Pero lo más importante y el valor de esta tecnología, donde más valor tiene, es cuando es cross-border, cuando yo tengo que ir a otra jurisdicción y tengo que entrar en ese escenario de interoperabilidad para que efectivamente esa credencial de vacunación no me la vengan a leer si tenía efectivamente el hash tenía tantas letras y números o no, o si la banderita era azul o más clara, sino porque efectivamente hay una conexión electrónica. El caso del LACPass que comenté ahora de los Ministerios de Salud es un caso súper relevante. Con materia educativa estamos trabajándolo con EPSI y con Red Clara para temas de títulos universitarios y la generación de un estándar que permita de alguna manera poder tener ese reconocimiento a nivel de la región, porque Red Clara tiene vínculo y servicio con 2.000 universidades de la región a través de las redes nacionales universitarias proveyéndole servicios de tecnología. Pero así como tienes eso, tienes temas también con cross-border payment, con pagos transfronterizos. Se hicieron casos pilotos, por ejemplo, un caso desde la República Dominicana con Citibank Innovation Lab hasta Washington, probando que primero que nada que la tokenización del dinero permite que 300 beneficios entren en juego, y estamos hablando de algo que mencionaste que quiero rescatar. No hay regulación acá ahora, ya tenemos en Europa, ya tenemos en Inglaterra, ya tenemos marcos regulados en los Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué está pasando afuera. Y no llegar siempre de últimos a la fiesta, porque de alguna manera nuestras necesidades involucran mayor integración. Entonces, a nivel de todos esos procesos, de lo que tiene que ver con certificados de exportación y de origen, igualmente se está trabajando sobre la red, que es importantísimo. Uno, valiosísimo, cadena. Las 8 aduanas de la Alianza del Pacífico intercambian hoy información en tiempo real, incluido el SUNAT y todas las de los países que están en la Alianza, sobre la red, en relación a la OEA, el estado administrativo que tienen las empresas en sus procesos de comercialización. O sea, más que eso, desde el punto de vista de que no estamos hablando de cripto ni del mundo futuro, y eso arriba soporte de identidad manejando credenciales verificables, y eso arriba nos va a llevar a esa Web3 donde yo creo que vamos a estar dentro de muy poco tiempo con un wallet que, así como tenemos el password y metemos el boarding pass y decimos bájelo en su wallet interna, sea un iPhone o sea un Android, vamos a estar manejando, y ahí los proveedores de servicios de confianza son los únicos que tienen
ya la historia de cómo entenderse con estos elementos de certificación para poder darle esa garantía al ciudadano y que efectivamente esto camine. Entonces, esa última milla determinante, una Web3 que no entramos a hablar de ella, pero que es lo inminente y son activos digitales que tienen que ser certificados y ese es el rol de esta industria. No, yo creo que es muy interesante porque, como decías, hay regulación ya en otros países, no exactamente de Latinoamérica, pero es que además Europa, yo creo que la parte que por eso nosotros siempre decimos iberoamericana, porque al final no solo compartimos lenguas, sino que las bases jurídicas también, al final no nos podemos comparar con Reino Unido por el conocimiento, como sabemos todos. Y es importante no inventar sí y mejorar, pero no luego hay esos problemas de cuando uno llega y no, pero yo me lo quiero montar diferente, ¿no? Claro, la estandarización y la acogida de esos estándares internacionales, yo creo que ahí hacéis un gran trabajo, porque si no es a nivel nacional, al menos que alguien empuje, ¿no? Bueno, así como ayer estaba también de Comtelca, que también hablaba van a estar más tarde de SIECA. Son sistemas supranacionales que trabajan y que seguramente igual ellos evidencian mucho más esa necesidad, ¿no? Porque si no, de verdad, la eficiencia es poco fluida. Yo tengo una duda que me gustaría revisarle a Albi. Albi, cuando hablan de blockchain regional y demás y todos estos proyectos y nuevos casos que van a lanzar al mercado, ¿por dónde empiezan? O sea, viéndolo como un proyecto con ojos de voy a ordenar los factores, ¿por dónde empiezan? Empiezan porque un país dice, bueno, yo me lanzo y luego vamos sumando otros países. Primero que más que países estamos hablando de entidades. Sí. A diferencia de la red europea que se llama EBSI, que es el European Blockchain Services Infrastructure que promovió la Comisión Europea, LACCHAIN y LACNET son redes que han sido desarrolladas por aliados privados. Entonces no estamos hablando, hay gobiernos también que luego han dicho, esto me sirve porque me es útil, pero que no fue desde el ámbito gubernamental, sino puramente privado. Entonces tienes la manera de entrar, si en Guatemala, lo que estamos hablando, o Paraguay o lo que fuera, si yo tengo un caso en donde yo necesito de una DLT que tenga más distribución que montar 4 nodos en el patio de mi casa, con protocolos muy blockchain, pero haciéndolo completamente cerrado, y no quiero irme a las públicas, yo puedo bajar un nodo gratuitamente, yo puedo generar todo un tema de paso a paso para montarme en la red y poder hacer las gestiones de la red. Y luego, si yo quiero servicios de producción, tenemos un entorno que es Mainnet, que es dando nivel de servicio, que tiene un nivel de membresía, que es lo que tiene que ver con LACNIC y LACNET, que mencionaba la Casa del Internet, y esta contrapartida de con quién yo me relaciono y estoy. Entonces, ha sido un proceso mucho más abierto, mucho más ágil, mucho más dinámico, que decir simplemente nos ponemos de acuerdo los países de la Unión Europea y hacemos EBSI. Ahora EBSI está teniendo el problema de ver quién va a orquestar y quién es el responsable. Nosotros ese problema por ahora lo tenemos resuelto con la entidad. Entonces, en eso vamos. Listo, gracias. Sí, por eso nosotros también tenemos procesos muy lentos, somos bastantes que hablamos diferentes idiomas, o sea por eso que yo digo que cuando en Europa sale algo de verdad, prácticamente lo pueden acoger porque ha pasado por muchísimas manos, ha estado mirado con muchos ojos y grandes especialistas, sí que es cierto. En el caso de Karina, ¿cómo tú ves ya, como decíamos, ¿no? Al final LACCHAIN ha sido sobre todo promovida por el sector privado y luego los sectores públicos se han ido sumando. ¿Cómo crees o tu visión de cómo se tiene que crear esa confianza real para hasta los entes reguladores? Porque al final es como el freno. ¿Quién valida la firma de un prestador que yo no acredité? ¿Cómo podríamos, cómo se podría afrontar ese reto? A mí me gustó el caso de la Unión Europea, donde define como prestadores de confianza no solamente los temas de la firma digital. Creo que en Perú deberíamos así agrandar el ecosistema de solo firma digital. Como mencionaste
en la anterior intervención en el tema de la autenticación, porque la autenticación es el uso de la identidad digital, ¿no? Y ha causado graves problemas en mi país la autenticación. O sea, los funcionarios tienen firma digital y firman todo bien, muy bien, pero el problema es que acceden a la intranet con un usuario y contraseña, los vulneran constantemente y aparecen unos escándalos terribles, ¿no?, de documentos públicos completamente falsos por exposición de los mecanismos de autenticación, ¿no?, por usar mal los mecanismos de autenticación. Entonces uno se pregunta, hemos invertido tanto como país en temas de firma digital y distribución de certificados digitales y no utilizan el certificado digital para ingresar a la intranet y a los sistemas importantes de las empresas y también del Estado. Entonces, es importante, creo yo, agregar lo que es la autenticación y agregar lo que es el tema de las tecnologías disruptivas. En Perú, quiero mencionar la firma digital a través ya de los tipos de prestadores que tenemos. Está dividido, no tenemos una CA que abarque todo, sino tenemos una CA, entidad de registro, software de firma digital, o sea, nosotros sí auditamos el software, ¿no? Hay una pelea interna para ver si es barrera burocrática o no, pero auditamos el software e incluso auditamos, bueno, la autoridad de sellado de tiempo por separado y por separado también los sistemas de intermediación digital. ¿Qué es este último? Es un monstruito de concepto muy fácil que dice, ¿no?, cualquier sistema documental que permita el intercambio de documentos con firma digital vía web, y es considerado un servicio de valor añadido. Es un concepto tan abierto que permite la inclusión de muchas tecnologías, porque cuando tú tienes una plataforma ya ¿no?, documental, tienes identificación, autenticaciones, ¿no?, puedes usar blockchain, utilizas biometría, utilizas muchas cosas, y internamente hay obviamente intercambio de documentos con firma digital, o hay actas de las transacciones con firma digital, ¿no? Ya sé que las transacciones pueden ser trazadas con blockchain, ¿de acuerdo? Pero hay puntos que conversan todas esas tecnologías dentro de todo este proceso de información, ¿no? Entonces, allí pueden ingresar los sistemas de intermediación digital. Entonces, eso da apertura a que en el ecosistema peruano no solamente haya proveedores netamente de firma digital, sino que también han ingresado proveedores que manejan blockchain, ¿no?, y utilizan así certificados con documentos con certificados con blockchain y que en alguna etapa del proceso se cruzan con otro rol que usa firma digital, ¿no?, y todo esto converge. También hay proveedores de firma electrónica y de biometría facial, ¿no?, que también pasan por esa convergencia. Entonces, creo que ese es un pequeño modelito que nos permite ver que realmente lo que necesitamos ahora es abrir el ecosistema, y creo que si bien es cierto el apoyo del privado está haciendo y está empujando, y no solo el privado, los ciudadanos que comienzan a utilizar todas estas apps, ¿no?, porque no habría negocio si es que no hubiera un ciudadano que se instale una app para usar el servicio. Entonces, especialmente los jóvenes están empujando a que exista regulación que dé cobertura a esto, ¿no?, para que cuando quieran acrecentar estos modelos de negocio tengan algún respaldo legal y no se topen con un área legal que prohíba o rechace una transacción o un documento, ¿no? Entonces, creo que deberíamos ya estar trabajando a nivel de países, si no internamente, sería espectacular también a través de los convenios internacionales, el tema de acrecentar nuestros ecosistemas en Latinoamérica y dar apertura a autenticación y otras tecnologías disruptivas dentro de todo este sistema de identidad digital. Deberíamos ya ser proveedores de identidad digital y no solo firma digital, ¿no? O sea, es lo que considero. A lo único que a mí me viene es cuando buscamos esa interoperabilidad, esa trazabilidad, que deberíamos ir pero todos a una, ¿no? Porque entonces yo tengo un servicio que en mi país sí, pero allí no. Se nos está acabando el tiempo, no sé si queríais abordar algo más, si no pasamos a ver si alguien del público tiene preguntas y así también pueden ampliar.
No veo muy bien, pero... Bueno, yo creo que igual hemos tocado varios temas. Al final era muy interesante, yo creo, como entrada al día de hoy, que será, como saben, hasta las 6 de la tarde, viendo diferentes sectores, viendo diferentes servicios, y era una introducción, yo creo que idónea, de overview, que al final yo creo que es lo que hemos intentado hacer, y de demostrar lo que desde diferentes posiciones se ve, se promueve y se está realizando, ¿no? Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de IDForo y de verdad un placer. Gracias. Gracias. Gracias a todos.